Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Nos están diciendo que ya nos estamos conectando a Facebook. Buenas noches. Acá mi equipo me está informando que sí, que ya estamos acá en Facebook. Buenas noches, bienvenidos a todos una vez más a estas clases gratuitas que hemos preparado para ustedes con tanto cariño. Hoy es nuestra clase de psicotécnica. Bueno, ya veo que están por acá 23 personas conectadas a través de Facebook. Muchas gracias a todos por asistir a esta cita de cada viernes. Hoy nuestra invitada especial es la profe Kerly. Bueno, yo les digo profe, yo a todos aquí les digo profe así en diminutivo y con cariño. Hoy la profe Kerly nos preparó una clase de psicotécnica. Esta es la segunda clase que vemos de psicotécnica durante el año, pues hemos visto clases de actitud verbal, pedagogía, actitud numérica, pero pues psicotécnica es una clase que no damos muy seguido, así que yo sé que muchos de ustedes estaban esperando esta clase por parte nuestra. Y bueno, ya les había informado que todos los viernes del mes de junio y empezando desde hoy vamos a estar conectados acá a través de Facebook a las 7 de la noche. Entonces, bueno, profe, te cuento que llevamos 28 conectados a través de Facebook. Entonces, pues bueno, iniciemos, profe Kerly. Yo, pues presentar a la profe Kerly, yo la presento desde lo que ella me inspira a mí, y es que la profe Kerly es una de las profes que nos da clases a los participantes del curso de preparación para el ingreso a la carrera docente, pero yo presento a Kerly como lo que Kerly me inspira a mí. Kerly me inspira una mujer con muchas cualidades, con una capacidad de servicio y también la profe Kerly es súper inteligente, y me gusta de la profe Kerly que siempre es dada con que si alguien necesita una pregunta, ella se puede devolver fácilmente y volver a seguir explicando. Y pues bueno, para mí lo que más habla de nosotros es lo que somos como personas, que toda esa maestría y todo, incluso la profe Kerly tiene una maestría en algo que yo que ella decía, ay, pero es que eso qué es, y me puse a investigar de qué era la maestría, y llevo ya como 5 o 6 meses escuchando de qué es la maestría de la profe Kerly, y no me había fijado en qué era. Entonces, bueno, profe, aquí la dejo en esta sala y por favor haga su presentación. Vivi, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos, a quienes están conectados en este live. Es supremamente importante para nosotros como compañía poder ofrecer ese servicio a ustedes, poder decirles, profes, si se están preparando, aquí estamos dispuestos a capotear con ustedes, ayudarles a encontrar esa ruta que a veces cuando estamos en el proceso de preparación nos llenamos de nervios y comenzamos a tener dudas incluso sobre cosas que no hay por qué, que pueden fluir un poco más. Como dice Vivi, tengo una maestría, soy magíster en semiótica. Casi todo el mundo cuando escucha la palabra semiótica dice, ¿eso qué es? Pues bueno, es la ciencia que estudia los signos. Entonces, pues básicamente la maestría en semiótica es muy importante para nosotros los maestros porque nos permite aprender a identificar a nuestros estudiantes, las condiciones en las que están, los gestos, o sea, cosas que a veces uno de docente dice, este chino sí es cansón. Puede uno ver un poco más de fondo y decir, espere, pero algo está pasando. Entonces comienza de alguna manera a cambiar la perspectiva. Les soy honesto a ustedes, cuando hice mi maestría en semiótica no tenía ni idea que me iba a servir para lo que me está sirviendo hoy en día. Y me está sirviendo precisamente para poder entender un poco a mis estudiantes y poder cambiar mi práctica docente. Bueno, les cuento que soy maestra desde el 2007, empecé formalmente mi proceso laboral. Sin embargo, desde el magisterio estoy desde el 2015, agosto del 2015. Les cuento que entré en el concurso más corrupto que hay porque había presentado el concurso en el 2012 y se me había olvidado ya eso. O sea, no tenía ni idea que estaba participando todavía, pero bueno, Dios es grande y me puso en el lugar. Desde el 2015 hasta acá estoy haciendo esta práctica.
Les cuento para los maestros que están en colegio público, en colegio privado, perdón, les cuento que es una experiencia totalmente distinta a lo que nosotros vivimos en el público, y lo interesante es que las personas que están llegando ahorita en el público son personas con vocación también, personas que quieren sacar adelante a estas generaciones, y es desde ahí que les digo a ustedes bienvenidos. Bueno, Vivi, muchísimas gracias por la presentación, mi abuelo. Vamos a estar trabajando esta noche, esta horita, lo que es la prueba psicotécnica, ¿listo? Profes, es importante tener en cuenta algunos aspectos en las pruebas psicotécnicas, y primero es que esta no es una prueba eliminatoria, es una prueba clasificatoria, ¿sí? De alguna manera comienzan a perfilarnos desde las mismas preguntas que salen. Es importante tener en cuenta que en esta prueba, a diferencia, por ejemplo, la prueba en pedagogía, en aptitud numérica, en aptitud verbal, en esta prueba no hay una respuesta correcta, ¿sí? Hay unas valoraciones que les dan como alto, medio, bajo, ¿sí? Pero no es que le digan, no, usted esta le quedó mal, era esta. Y las respuestas de este tipo de preguntas que vamos a trabajar en un momento, están más como en el hecho de evaluar cuál sería mi reacción, cuáles serían las decisiones que yo tome frente a ciertas situaciones que me plantea la prueba, y son situaciones que surgen de los contextos reales, ¿sí? Entonces aquí hay un tip que yo les enseño a los estudiantes que están conmigo trabajando la prueba psicotécnica, y es que hay dos formas de contestar la prueba. La primera, desde mi postura como evaluado, ¿sí? Bueno, yo haría esto, yo escogería tal respuesta, pero aquí viene un tip que es infalible, profes. Cuando ustedes vayan a seleccionar la opción, revisen qué información le están dando al evaluador, ¿sí? Porque es posible que en esta noche, si alcanzamos a abordar suficiente material, si no, pues cuando estemos vinculados en el curso, con gusto seguimos profundizando en esto. Es importante tener en cuenta que hay preguntas en las que yo digo, caramba, yo haría tal cosa, yo actuaría de esta manera, ¿sí? Pero si lo vemos a los ojos del evaluador, el evaluador está pretendiendo que yo siga unos protocolos específicos, porque es un evaluador que no conoce la población a la que yo estoy enfrentando. Entonces, como con esa población yo tengo una cercanía, sé cómo manejarlos, digo, no, yo haría tal cosa, y el evaluador sabe que debería por procesos o protocolos hacer otra. Entonces son los tipos de elementos que nosotros vamos a empezar a tener en cuenta esta noche. ¿Listo? Siempre, siempre, profes, vamos a pensar desde la perspectiva de qué información le estoy dando al evaluador y si me sirve darle ese tipo de información al evaluador. Otro aspecto a tener en cuenta, profes, es que esta clase se enriquece con la participación de ustedes, ¿sí? Y pues no voy a poder escucharlos, pero con Vivi sí vamos a poder leerlos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que una vez proyectemos la pregunta, yo la leo, ustedes rápidamente revisarían cuál sería esa respuesta por la que se van a inclinar. Y algo importante aquí, viene el segundo tip, y no es precisamente porque sea maestra de lenguaje, sino porque es la lógica de la vida, y es trabajar bajo el argumento, profe. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a seleccionar la respuesta que consideramos que sería la pertinente frente al caso que nos estén presentando, pero debemos tener claro cuál es la razón por la cual la vamos a seleccionar. Importantísimo que mantengamos unos protocolos de cortesía en el chat del Facebook, ¿sí? Que de pronto un profe escriba una respuesta con la que yo pues no compagino, yo puedo escribir la mía desde mi perspectiva y paré de contar. Entonces, a partir de este momento, me voy a permitir compartir pantalla con ustedes. Vivi, le agradezco, me confirme cuando ya se esté proyectando. Bueno, vamos a confirmar desde Facebook, vamos a reaccionar con una manita arriba, por favor, si nos están viendo y nos están escuchando perfectamente. En este momento tenemos en pantalla el título de la clase y es psicotécnica. Entonces, por favor, sí, me están confirmando acá en Facebook que sí nos están escuchando y que sí nos están viendo. Muy bien, profe. Listo, Vivi, mil gracias. Profe, mil gracias también por colaborarnos con ese aspecto. Bueno, vamos a revisar dos generalidades de la prueba, ¿listo? Y una vez revisemos esas dos generalidades, nos vamos de una con preguntas.
Entonces, en cuanto a la prueba psicotécnica, vamos a tener en cuenta que el propósito es evaluar ojo con esto, las actitudes, motivaciones e intereses que se ponen en juego cuando se abordan situaciones propias de los procesos pedagógicos o de la gestión de una institución. ¿Qué quiere decir eso? Aquí van a empezar a evaluar nuestra reacción, nuestra actitud. Ojo, cuando dicen que desde procesos pedagógicos o desde gestión de la institución, es que pueden aparecer preguntas relacionadas con esa característica mía. Por ejemplo, si en mi salón frente a una prueba me perdieron el 70% de los estudiantes, ¿qué puedo valorar yo? Entonces, eso viene desde la parte pedagógica. Van a aparecer también preguntas relacionadas, por ejemplo, ante los proyectos que realizan las instituciones, ante las indicaciones que vienen desde las mismas secretarías de participar y elaborar algún proyecto, si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si lo haría, si dejaría el trabajo tirado. Entonces, también son preguntas que están evaluando nuestra actitud frente al proceso. Y también nos aparecen preguntas desde la perspectiva disciplinaria. Entonces, aquí ya vienen también casos completos en donde pueden involucrar a estudiantes, a maestros, a directivos, a padres de familia, a la comunidad en general. Por tanto, debe valorar las competencias blandas de liderazgo, ética, trabajo en equipo y ciudadanía de los aspirantes a los cargos de acuerdo con las funciones relacionadas para cada uno. Entonces, las funciones en cuanto a cargos docentes, docentes de aula, docentes orientadores o los cargos de los directivos. La prueba consta de 40 preguntas que presentan situaciones cotidianas en las cuales es preciso seleccionar la respuesta acorde a la preferencia que tendría el evaluado para interactuar. Mire que la prueba es precisa en decir que no es señalar la respuesta correcta, sino aquella que nosotros consideremos pertinente. En cada uno de los cargos convocados hay una versión de prueba psicotécnica y es importante que los aspirantes tengan en cuenta que no es una prueba de conocimientos y que a diferencia de las anteriores, es decir, aptitud verbal, aptitud numérica y pedagogía, estas son las anteriores, no tiene respuesta correcta. Todas las opciones de respuesta otorgan puntaje para la evaluación del nivel de competencia. El aspirante debe responder las preguntas pensando en cuál de las opciones lo identifica, ¿sí? Pero recordemos que aquí entonces vamos con el extra de es mirar también cómo me está evaluando mi evaluador, qué información le estoy dando a mi evaluador y si con esa información que yo le estoy dando él considera que yo tengo las actitudes que se necesitan para poder ocupar ese cargo. Entonces, a partir de este momento, nosotros vamos a dar inicio con lo que es la valoración de las preguntas. ¿Listo? Esta es la primera pregunta que dice: el 30% de los estudiantes de un curso de segundo de primaria está conformado por niños abandonados por sus padres. Para lograr un mejor proceso de grupo, lo mejor que el profesor debe hacer es realizar dinámicas de interacción entre los estudiantes, plantear con todos los docentes las estrategias y actividades de enseñanza, generar procesos de comunicación y trabajo académico con los estudiantes. Vamos a tener algo en cuenta también acá. Si yo, por ejemplo, estoy ubicada o me estoy presentando para quedar, por ejemplo, en secundaria, y vemos que aquí la pregunta me la plantean en primaria, pues, profe, son las pruebas estándar que existen. No le van a decir, si usted va para secundaria, esta es su población, si usted va para primaria, esta es su población. No, eso es lo que nos entregan a nosotros y con eso nosotros debemos saber interactuar. ¿Listo? Entonces, Vivi, ¿hay algún profesor que se haya inclinado por alguna de las opciones? Bueno, vamos a empezar a votar y mientras lo están haciendo, voy a leer acá dos preguntitas que nos hacen mientras van ahí como leyendo y nos van respondiendo. Nos dicen si esas preguntas es cuando ya se aprobó el examen, entonces no, estas son las preguntas que comprenden el examen, precisamente como acá lo estamos llamando, o la prueba. O sea, la prueba consta de los componentes que estamos acá en nuestras clases gratuitas, que son actitud numérica,
actitud verbal, componente pedagógico, psicotécnica y pues la disciplinar, que es al cargo y al área que usted vaya a aplicar según su perfil docente. Bueno, ya tenemos por acá, ya empezamos a votar. Se están inclinando más por la C. Por la C tenemos varias C y también algunas respuestas A. Ok, Vivi, muchísimas gracias. Entonces vamos a mirar. Si me dicen que se están inclinando por la C, no les voy a decir que está bien o mal porque recuerden que no hay respuesta correcta, pero sí vamos a empezar a revisar la más acertada. Aquí en el enunciado me están planteando una problemática. ¿Listo? Chicos en estado de abandono. Nosotros debemos ya relacionar las implicaciones que tiene esta población cuando se encuentra en estado de abandono. ¿Listo? Sabemos cuáles son las actitudes de ellos a nivel de comportamiento, sabemos cuáles son los resultados de ellos a nivel académico. Para lograr un mejor proceso del grupo, con esto ya automáticamente nos están diciendo que las cosas no están marchando bien, lo mejor que el profesor debe hacer es generar procesos de comunicación y trabajo académico con los estudiantes. Esa opción es válida, ¿sí? Sin embargo, tendríamos que entrar a revisar que son estudiantes de segundo grado. ¿Será que esos procesos de comunicación y trabajo académico con estudiantes de segundo grado y además en situación de abandono sí generaría el impacto que nosotros estamos buscando para lograr el cambio en ellos? Ahí les planteo una pregunta y aquí yo voy a estar planteándoles interrogantes frente a lo que ustedes están contestando, ¿sí? Me decía Vivi que también se han estado inclinando por la A, realizar dinámicas de interacción entre los estudiantes. Esta también sería pertinente, ¿cierto? Sin embargo, esta opción me queda muy abierta, profe, dinámicas de interacción, pero interacción ¿para qué? Para solucionar qué cosas. Cuando aquí me dice, para lograr un mejor proceso del grupo, aquí me están involucrando quizás los dos elementos, el disciplinar y el académico. Entonces, si me dice dinámicas de interacción entre los estudiantes, ¿será que con esta opción llegar a entender que hay discrepancias entre ellos? Eso lo podría entender desde el enunciado, desde esta proposición. Pero ¿será lo mismo que me está planteando el enunciado? Y viene la opción B, plantear con los docentes las estrategias y actividades de enseñanza. ¿Qué pasa con las estrategias y actividades de enseñanza que además está involucrando al cuerpo docente? Aquí me hablan de una situación de los estudiantes y no me las están hablando exclusivamente en una disciplina o en una asignatura o exclusivamente con un profesor, sino de acuerdo con los elementos que me brinda el mismo enunciado, que es el que se encuentra aquí arriba en negrilla. La situación ha sido generalizada, ¿sí? Si es generalizada, se supone que todos debemos empezar a trabajar desde la misma perspectiva y desde el mismo idioma, es decir, todos los maestros debemos entrar a hacer lo mismo. Plantear con los docentes estrategias y actividades. Mire que ahí lo que hay es una proposición que me incluye los dos elementos. Y esas estrategias no me las están enfocando única y exclusivamente la parte académica. Luego, me permite a mí inferir en esta opción de respuesta que esas estrategias pueden abarcar los dos elementos, tanto el disciplinar como también el académico, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que ninguna respuesta es correcta o ninguna es incorrecta, si pudiéramos ubicar un orden desde mi sugerencia, pero recuerden que ustedes deben trabajar desde la perspectiva de ustedes, desde mi sugerencia, la primera opción podría ser la opción B. En segunda instancia, la opción a trabajar sería la A y en la tercera la C, teniendo en cuenta que este proceso de comunicación ante niños que están heridos emocionalmente puede que no genere tanto impacto, ¿sí? Vive, ¿alguna inquietud hasta acá o podremos pasar a la segunda pregunta? Bueno, por favor, si tienen alguna inquietud, nos la dejan saber acá en el chat. Recordemos que la prueba de psicotécnica es una prueba clasificatoria, más no es una prueba eliminatoria, así que las respuestas, las brindadas, pues van a ser, digamos, como las que el evaluador va a tomar en cuenta para analizar cómo está su proceso frente al cargo que usted va a desempeñar. Por ahora nos dicen que no, que muchas gracias, que gracias por las aclaraciones.
Entonces, profe, podemos pasar a la siguiente pregunta. Perfecto, Vivi, gracias. Bueno, la segunda dice, si un compañero está en desacuerdo con usted en un debate académico, su actitud correcta es. Y entonces debemos tener en cuenta que cuando hablamos de debates académicos, profes, podemos llegar a, en asuntos de herir o sentir que nos están hiriendo el ego en nuestra disciplina. Y eso nos lleva a nosotros a ser un tanto reactivos. Esto es lo que nos están evaluando acá, ¿sí? Porque cuando hablan de un debate y en términos académicos propios de nuestra disciplina, en últimas lo que se está generando discusión es en el mismo conocimiento que después desemboca en una práctica docente. Entonces, su actitud correcta es escuchar la posición del compañero y luego opinar. B, dar crédito a la posición de su compañero. C, ignorar su posición y refutar con argumentos válidos. Aquí una de las respuestas yo podría considerarlas que es cascarera. Entonces, quedo atenta a ver por cuál se están inclinando. Bueno, acá ya tenemos algunas respuestas y todos los que han votado hasta el momento están diciendo que la A. Escuchar la posición del compañero y luego opinar. Perfecto, Vivi, muchísimas gracias. Entonces vamos a ir de abajo hacia arriba, como de revisar la más lejana a la más cercana, ¿listo? Resulta que nosotros, y bueno, abro un paréntesis acá, porque en ocasiones trabajo aptitud verbal, entonces aquí les voy a dar un tip también en aptitud verbal, ¿listo? Profes, cuando nosotros encontramos opciones de respuesta de este tipo, ¿sí? Vamos a encontrar como la opción C, vamos a encontrar que está compuesta por dos proposiciones. Una proposición es ignorar su posición, la posición de quién, del compañero, y la otra posición es refutar con argumentos válidos, ¿listo? Cuando nosotros estemos analizando, esto es ¿cómo es que decimos en Santander? Una ñapa, un extra. Cuando nosotros estemos analizando este tipo de preguntas, según ese tipo de respuestas, según la pregunta, voy, profes, a revisar que las dos proposiciones correspondan con aquello que me está preguntando el enunciado. Por ejemplo, si me están hablando de dos textos y resulta que la primera proposición sí responde de acuerdo con el texto 1, pero la segunda proposición no está de acuerdo al texto 2, pues automáticamente yo debo descartarla. ¿Listo? Aquí vamos a aplicar exactamente lo mismo. Cuando aquí en la segunda proposición dice refutar con argumentos válidos, pues aquí me está haciendo ver como un ser pensante, ¿sí? Un ser que trabaja en argumentos. Sin embargo, esto aquí podría ser cascarero porque aquí me están diciendo ignorar su posición. ¿Qué es ignorar su posición? No darle valor a aquellas opiniones que está haciendo. En últimas, lo que voy a hacer es imponer lo que yo digo, lo que yo estoy argumentando, razón por la cual sería como la menos viable. ¿Listo? Dar crédito a la posición del compañero, pues eso está bien. Sin embargo, cuando aquí dice, si un compañero está en desacuerdo con usted en un debate, entonces yo ya debo entender las características de un debate y es que hay una relación directa entre los interlocutores que estén participando. Entonces, dar crédito a la posición del compañero puede ser válido, pero ¿y qué? Después de que le doy crédito, ¿en dónde está mi intervención? Entonces, básicamente, me puede estar anulando dentro de ese proceso dialógico en el debate, porque yo puedo dar crédito y complementar, puedo dar crédito y ejemplificar, pero dar únicamente crédito me anula por completo y entonces ahí se cae el debate, es decir, lo que me están indicando acá. En la opción A, escuchar la posición del compañero y luego opinar. Ojo que en este luego opinar no me están diciendo si lo estoy apoyando, si lo estoy refutando, si estoy ejemplificando, no me están diciendo nada de eso. Pero lo que sí es importante tener en cuenta es que estoy cumpliendo con aquello que me están planteando en la pregunta. ¿Sí? Si hay un debate, lo más lógico es que yo escuche y luego reaccione y voy a reaccionar a través de mi opinión. Entonces, la opción A sí es incluyente, me está incluyendo los dos elementos válidos dentro de un proceso de debate. ¿Listo? Vivi, ¿alguna pregunta frente a esta o alguna inquietud frente a esta pregunta?
Bueno, no, no señora, incluso la mayoría respondieron la respuesta A, que es como por la que más se inclinarían en este proceso. Bueno, acá hay profes que nos estaban diciendo que en la anterior pregunta pues se inclinaban más por otra respuesta que por la que dimos. Entonces recordarles que esta prueba de psicotécnica pues es clasificatoria y digamos que no tiene una respuesta correcta o incorrecta, por así decirlo, sino que es un planteamiento frente a una situación con la que se van a encontrar en su quehacer, como a ese perfil que están aspirando de docente, los que son licenciados y los que son profesionales no licenciados, que sabemos que también están acá en esta sala. Entonces, bueno, profe, continuemos. También les quiero comentar que durante el transcurso de la transmisión va a estar fijado el link en los comentarios de nosotros, por si ustedes están interesados en alguno de nuestros programas, sea en curso de preparación o sea en clase del taller intensivo de aptitud numérica, que ya lo iniciamos la próxima semana, pues nos pueden escribir y ahí uno de nuestros asesores va a estar súper pendiente. Entonces, bueno, profe, vamos con la siguiente pregunta. Vivi, antes de irnos a la siguiente pregunta, es importante tener en cuenta que estamos apelando a identificar esos elementos que nos podrían restar la posibilidad de que el evaluador vea un aspecto completo en mi pregunta. ¿Listo? Después es importante ir detallando en las diferentes opciones. Y recalcamos lo que se vivió ahorita y lo dije hace un momento, no hay respuesta única, respuesta cierta. Lo importante es que usted sepa por qué la está eligiendo y qué información le está dando al evaluador sobre usted. ¿Listo? La siguiente dice, un grupo de estudiantes se encuentra escondido en un salón de clases ingiriendo sustancias psicoactivas cuando son vistos por una de sus maestras. Ante esta situación, la maestra remite la situación a coordinación de disciplina. La coordinación debe cancelar la matrícula a los estudiantes, debe autorizar una prueba de toxicología para poder proceder, debe remitir a orientación escolar para que se activen las rutas pertinentes. Bueno, vamos a empezar a votar. Por acá me están diciendo que no se está escuchando bien, entonces por favor, confírmeme en este momento con una manita arriba si sí están escuchando bien y solamente de pronto es algún inconveniente de conexión de la profe Raquel, que es la que me está haciendo la aclaración que no se está escuchando bien. Por favor, me regalan una manita arriba. Sí, me están diciendo que sí se está escuchando bien. Entonces, bueno, de pronto la profe que nos estaba escribiendo acá era el que no estaba escuchando bien. Bueno, por acá, mientras van votando, la profe Diana Castañeda nos dice que está interesada en conocer nuestros programas. Entonces, le repito, cualquiera de los 3 talleres que en este momento tenemos, que son curso de preparación para la carrera docente, curso de preparación directivo docente o taller de actitud numérica, nos pueden escribir ahí en el link que está fijado en los comentarios y nuestro asesor les dará, por supuesto, toda la información. Bueno, profe, entonces te cuento que la más votada hasta el momento es la C. Para esta pregunta, la C. Ok, Vivi, muchísimas gracias. Entonces, aquí hay unos aspectos a revisar, profes, y efectivamente podríamos creer que la C es la más acertada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer también cuáles son los pasos o cuál es el debido proceso que se debe llevar a cabo una institución frente a ciertas situaciones. Si bien es cierto que el consumo de sustancias psicoactivas es grave, y se profundiza la gravedad por el hecho de estarlo haciendo en el colegio, debemos tener en cuenta que para que haya, por ejemplo, cancelación de matrícula, existen unas cláusulas o unas condiciones específicas.
Entonces, además, si me están hablando del quehacer de la coordinación, también debemos tener en cuenta que la coordinadora o el coordinador tiene ciertas competencias y tiene ciertas facultades, hay otras que no las tiene. Entre esas, cancelar una matrícula no es facultativo de la coordinación. Debe autorizar una prueba de toxicología para poder proceder. El coordinador o la coordinadora puede sugerir, ¿sí? Y esa sugerencia no es para proceder. ¿Por qué no es para proceder? Porque es que aquí ya es claro el enunciado al decirnos que la maestra los vio, los sorprendió. Entonces ya está la evidencia en un elemento o en una instancia de la institución que es una de las maestras. Segundo elemento a tener en cuenta es que, como le dije hace un momento, la coordinación no es la que autoriza las pruebas de toxicología, puede sugerirle a los padres de familia para hacer otro tipo de procesos, de pronto para hacer ya el acompañamiento, la rehabilitación, si es que los chicos llevan mucho tiempo en esto, pero entonces debemos entender que no sería injerencia de la coordinación, razón por la cual el hecho de remitir a orientación escolar. ¿Por qué orientación escolar? Porque aquí entonces ya desde la orientación escolar deben entrar a revisar procesos propios de la actitud del estudiante, de sus condiciones en el colegio frente a sus compañeros, de sus condiciones en casa, de sus condiciones en los entornos cercanos como barrio, de pronto en qué riesgos se encuentran y activar la ruta, porque desde orientación escolar, ojo con esto, en un colegio, desde orientación escolar, no se hace acompañamiento a este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque esos tipos de procesos ya deben ser abordados desde la EPS. ¿Listo? Entonces, todos esos conocimientos, todas estas pruebas, todas estas preguntas, a nosotros de una manera implícita nos está evaluando también si conocemos esas rutas de activación, si conocemos la forma de proceder y también qué es facultativo para cada una de las instancias. ¿Cuáles son las instancias, profes? En primera instancia, nosotros los maestros, que somos los que estamos directamente vinculados con los chicos. En segunda instancia, coordinación. En tercera instancia, orientación. En cuarta instancia, rectoría. Y ahí se une también lo que son los comités de disciplina o convivencia. Se une también lo que es el consejo directivo, que ante ciertas situaciones toman decisiones. Ahora aquí voy a hacer otro paréntesis porque es importante tener en cuenta lo siguiente, porque aquí me mencionan dos elementos propios en la institución: la figura del coordinador y la figura del orientador. ¿Listo? Deben estar muy atentos porque hay preguntas que según el caso, por el mismo caso, la remisión se hace directamente a coordinación y es coordinación quien determina si debe escalonarlo a orientación escolar. Pero hay otros casos en donde ustedes de pronto son testigos directos, ¿cierto? O tienen versiones de los estudiantes frente a ciertas situaciones. Entonces, esos casos, ustedes mismos a través de remisión los escalonan directamente con orientación escolar. Entonces, es importante tener en cuenta este aspecto para ante preguntas que nos salgan frente a ciertas situaciones que se presenten en la institución, nosotros sepamos hacia qué lado direccionarlo. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, los alumnos de quinto grado manifiestan que en sus hogares son castigados física y verbalmente. Como director de grupo de este grado, decide que para enfrentar la situación, lo mejor es citar a los padres de familia y darles a conocer de qué manera el maltrato infantil afecta el rendimiento académico. B, proponer en la reunión de profesores un programa institucional para el desarrollo de la autoestima en los niños y documentar y presentar la situación al consejo directivo en la institución para que asuma la defensa de los derechos del niño, de los niños. C, convocar a las instancias del Estado, ICBF, Personería y Casas de Justicia para analizar un proyecto conjunto de protección al menor. Entonces, quedamos atentos a las respuestas que ustedes escojan y ojalá, profes, algunas de estas respuestas vengan con el argumento. ¿Por qué escogerían la A, la B o la C, que hace más enriquecedor este proceso? Bueno, profe, te cuento que en este momento tenemos aproximadamente 130 personas que nos están viendo a través de Facebook.
y ya algunos pues empezaron a votar y nos están diciendo C, B también. Entonces, bueno, vamos a dar un momentico porque hemos recibido hasta el momento poquitas respuestas. Están acá todos los profes analizando la información. Bueno, Vivi, es importante tener en cuenta mientras analizan la información que hay preguntas, profe, que a nosotros nos va a permitir responder casi que de manera inmediata porque son como muy concretas. Hay otras que sí va a requerir, por ejemplo, esta y un poco más de análisis. Bueno, aquí Albeiro Sánchez nos dice, le corresponde a los organismos externos. La respuesta es la C. Bueno, por acá quiero también mandarles un saludo al profe Wilson, a la profe Ruby, que son profes muy juiciosos, que siempre los veo conectados en nuestros encuentros acá por Facebook. Bueno, por acá nos están diciendo la C y la profe Gillian nos dice, con la B se trabaja autoestima y derecho de los niños. Por acá Adriana Arciniegan nos dice, la A es el primer paso. Luego, si se procede a convocar a instituciones. Por acá Diana nos dice la A para conocer la versión de los padres. Acá tenemos otra, Jenny nos dice A porque yo como directora de grupo debo apersonarme de la situación. Pero vamos a leer una más. Surley Lozano nos dice C porque son los entes respectivos para tratar esos temas como proyectos o programas de prevención para el maltrato con los respectivos profesionales. Aquí tenemos varias respuestas con los argumentos. Entonces, bueno, profe, también Claudia Patricia Pico, que ha estado muy activa hoy, nos dice la C, porque si el docente no denuncia ante los entes encargados el maltrato infantil, cae en delito por omisión. Bueno, profe, miren que esta pregunta no solamente va a estar afectando a los niños por la situación que están viviendo en casa, sino también podemos estar nosotros implicados, ¿sí? De pronto unas situaciones, llamados de atención o correazos en casa, pero en el nivel en que lo está presentando la prueba me está hablando de castigos físicos y verbales. ¿Sí? Entonces tendríamos que entrar a revisar qué son esos castigos físicos y verbales. La pregunta no me permite entrar a revisar, pero entonces ya tengo que entrar a mirar lo siguiente. Si me están hablando de los alumnos de quinto grado manifiestan, no me están diciendo algunos alumnos, entonces ya prácticamente pareciera ser una situación general en este nivel. Luego, si están hablando de los alumnos de quinto grado, estamos hablando de una población bastante significativa. Si hay castigos físicos y verbales, entonces automáticamente se está afectando al estudiante, no solamente desde la parte física, sino también desde la parte emocional y desde la parte psicológica que está involucrado aquí en lo verbal. Sí tengo una función como director de grupo. Sí es cierto que hay que hacer un proceso con los padres, pero la gran pregunta es, ¿sería pertinente ante esta situación que lo aborde directamente o si es pertinente que automáticamente acuda a lo que es el ICBF? ¿Sí? ¿Qué pasa con la opción B? Proponer en la reunión de profesores un programa institucional para el desarrollo de la autoestima en los niños, ¿cierto? Y documentar y presentar la situación al consejo directivo. Pero presten atención, es posible que los niños, ya puedo hacer el proceso inferencial, que los niños tengan un proceso o un estado de autoestima bajo por esos castigos. Sin embargo, a quien se debe vincular directamente es a quien está afectando de esa manera en los niños. Entonces, si bien es cierto que hay que trabajar en los niños, no es la primera instancia porque cómo se les va a
restablecer a ellos su proceso o su situación de autoestima que sea alta si constantemente basta seguir recibiendo estos castigos físicos y verbales. Sí es una opción, pero no es excelente atacar. El nicho sería más en la persona que está generando la situación en los niños. La opción A podría ser una muy buena opción, citar a los padres de familia y darles a conocer de qué manera el maltrato infantil, ojo, afecta el rendimiento académico. Entonces, vemos que si bien es cierto y es muy valioso la cita con los papás, en la segunda parte de esta opción se están limitando únicamente al rendimiento académico. Y entonces aquí nos tenemos que preguntar nosotros si ese castigo físico y verbal únicamente afecta lo académico, porque la opción A ya lo está sesgando. Y nosotros sabemos que la afectación va muchísimo más allá de la academia y va precisamente en esos elementos que construyen personas. No está mal, pero podríamos revisar esta parte del sesgo que hacen. Si ustedes me preguntan, esta no sería mi opción A, precisamente porque lo están sesgando. Sería la única opción, porque lo están sesgando, porque sí estoy de acuerdo con que se citen a los papás. Ahora, aquí cuando dice convocar a las instituciones del Estado, las nombran, para analizar un proyecto conjunto de protección al menor, cuando hablan de protección al menor, automáticamente están incluyendo a esas personas que rodean a ese menor, maestros, compañeros, padres de familia, que son quienes están generando estos castigos para poder desarrollar un mejor ambiente para ellos. Entonces, si fuera de pronto el caso de un niño, de dos niños, si fuera de vez en cuando, uno puede hacerlo un poco más personal, pero aquí el mismo enunciado me abarca la dimensión del asunto cuando me habla de los alumnos de quinto grado, o sea, son varios alumnos y me está hablando de un nivel. Entonces, desde esa perspectiva, a modo de sugerencia, tendríamos que entrar a revisar que el asunto es masificado, razón por la cual no puedo tratarlo de manera discreta, como mencionarían acá, y esta se descarta, o yo la descartaría, por el hecho de que solo me hablan de un aspecto que es el académico y me abandonan lo demás, que es propiamente la esencia del ser humano, esa parte del fortalecimiento o esa parte de autoestima. Entonces, Vivi, no sé si hasta ese momento hay alguna pregunta sobre esas observaciones que yo estoy haciendo. Bueno, profe, entonces en esta pregunta usted como Kerly, ¿contestaría la C? Sí, señora, la C. Porque los profes, usted me mencionaba ahorita, los profes, algunos profes en el chat escribieron algo que es muy, muy importante a tenerlo en cuenta y es el término omisión, ¿sí? Porque puede que nosotros queramos llevar las cosas por buen camino, hablarlo con los papás, pero profes, aquí sucede algo también. Recuerden que los niños, la autoridad para los niños en primera instancia son los padres de familia. Y si ya están siendo vulnerados, cuando hay una intervención nuestra así, únicamente padre de familia, nosotros directores de grupo, podemos estar complicándole la situación al niño. Nosotros no tenemos autoridad para hacerle seguimiento al padre de familia, situación muy diferente que sí sucede con estas instituciones estatales que sí tienen la posibilidad de hacerle seguimiento al padre de familia de tal manera que están haciendo un proceso de protección al niño y no que por el hecho de haber expresado esos castigos físicos o verbales le genere un problema mayor. Entonces aquí nosotros tendríamos que entrar a triangular toda esa información. Kerly Hernández se inclinaría por la CBD. Listo, bueno, profe, no tenemos ninguna pregunta. Bueno, pero yo quiero saber si les está gustando esta clase. Así que si les está gustando esta clase, por favor, reaccionen en los comentarios con una manito arriba, con un corazón y cuéntenos si les está gustando esta clase con la profe Kerly. Es la primera vez que la tenemos acá a través de Facebook. Es también nuestra segunda clase gratuita de psicotécnica porque hemos trabajado los otros componentes, pero no esta. Entonces, bueno, aquí ya están empezando a reaccionar, profe, nos están dando corazoncitos, nos están dando me gusta, y yo les cuento que antes de iniciar, Kerly me decía, ay, es la primera vez que voy a hacer una clase gratuita a través de Facebook. Y yo decía, ay, no es la primera vez que yo voy a moderar, pero yo también estoy nerviosa. Yo no sé por qué, pero yo ya llevo varias semanas haciendo esto, pero a mí también me da nervios. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por sus lindas reacciones. Entonces, bueno,
No siendo más, no hay ninguna otra pregunta, por favor, entonces sigamos, profe, porque ya nos queda poquito tiempo, es 1 hora, entonces ya nos queda poquito tiempo, así que bueno, vamos a la siguiente. Bueno, Vivi, usted se dará cuenta que yo me encarreto hablando, ¿sí? Entonces su merced me marca en un momento y dice, profe, listo. Profes, contarles un secreto, tener una clase cuando los estudiantes solo están escribiendo y uno está acostumbrado al estudiante o el compañero que está hablando y está uno interactuando, es cuando a veces uno dice, caramba, me estoy enfrentando a un nuevo reto y esto hoy para mí es un nuevo reto porque no los tengo así directamente para poder interactuar y poder escucharlos. Esta clase, entonces les cuento, esta clase de psicotécnica es muchísimo más valiosa y se enriquece todavía más cuando tenemos la oportunidad de estar vinculados en el curso, porque ahí sí se abre el micrófono, se participa y sobre todo que muchos maestros que van a concursar ya están trabajando, así sea en el sector privado o en el sector público como provisionales y entonces tienen la oportunidad también de hablar desde la experiencia y eso es muy valioso porque nos permite decir, bueno, este profesor lo contestaría de esta manera, este de esto y nos permite a nosotros hacernos una idea al respecto. Vivi, nos vamos para la siguiente. Dice, en una institución educativa, por efecto de las fuertes lluvias de los meses de enero a marzo, los techos de las aulas más antiguas se han deteriorado. La directora observa que estos se encuentran rajados. Entonces ya comiencen a visualizar el panorama, ¿sí? Lo que es riesgoso para la integridad de estudiantes y docentes. ¿Cuál de las siguientes medidas debería tomar la directora para enfrentar tal situación? Seguir utilizando las aulas e identificar el nivel de daño de los techos y los recursos disponibles para arreglarlos. B, dejar de usar las aulas e identificar el nivel de daño de los techos y los recursos disponibles para arreglarlos. C, se debe diseñar un plan de usos alternativos para las aulas que tienen los techos deteriorados de forma tal que el riesgo no afecte a los estudiantes, pero que se siga aprovechando el espacio. Entonces, los leemos a ver cuál es la opción que señalan y la razón. Importantísimo la razón. Bueno, mientras todos analizan, mientras todos están ahí volviendo a leer la pregunta, quiero invitarlos a que todos los viernes de junio, vean, yo ya me adelanté a julio, de junio vamos a tener clases gratuitas a las 7 de la noche. Entonces, ya no van a ser los sábados, recuerden que las estábamos haciendo los sábados a las 3 de la tarde, pero ya no van a ser los sábados, solamente quedamos con horario de viernes a las 7 de la noche. Y los que están interesados en curso de preparación para la carrera docente y directivo docente, iniciamos este sábado otra cohorte del curso a las 8 de la mañana, vamos con horarios de 8 a 12, y los que están interesados en el taller intensivo de actitud numérica la vamos a iniciar este viernes 3 de junio a las 7 de la noche. Entonces, si necesitan más información, no olviden inscribirnos ahí en el chat. Entonces, bueno, ya empezamos acá a recibir algunas respuestas, pero veo que tenemos la B y la C como la más opcionada aquí entre las respuestas de todos los profes que están participando. Listo, Vivi, gracias. Entonces vamos a revisar lo siguiente. Si la B y la C son las que más inclinan, vamos a revisar rápidamente la A. Seguir utilizando las aulas, identificar el nivel de daño de techos y los recursos disponibles para arreglarlos. Magnífico que identifiquen el nivel de daños y magnífico que revisen los recursos para utilizarlos. Pero seguir utilizando las aulas, leamos nuevamente aquí arriba. La directora observa que estos se encuentran rajados. ¿Sí? Entonces ya sabemos que un techo rajado puede generar inconvenientes, incluso puede desplomarse porque pierde la estabilidad. Y aquí es clarísimo el enunciado al decir lo que es riesgoso para la integridad de los estudiantes y docentes. Entonces ya con esto el enunciado es claro en decirnos que permanecer allá puede ser contraproducente. ¿Listo?
Si yo señalo la A, seguir utilizando las aulas, entonces automáticamente estoy actuando, se me fue el término, pero no estoy actuando de la manera correcta, se me fue el término, no estoy actuando de la manera correcta porque no estoy teniendo en cuenta de verdad aquello que me están presentando en el enunciado. Miren lo que sucede con la opción B antes de ir, perdón, con la opción C antes de irnos para la B. Se debe diseñar un plan de usos alternativos. La gran pregunta, profes, es, ¿cuáles serían esos usos alternativos? Si están ocupados por estudiantes, ¿qué usos alternativos le podríamos dar? Y si son aulas, entonces usos alternativos podría ser poner allá a los directivos, poner allá a los administrativos para que los docentes y los estudiantes no corran riesgo, pero sigue siendo personal que está en riesgo. De nosotros tendríamos que revisar, no, que es para guardar chécheres, los chécheres del colegio. Entonces, como hay personas de otros sectores, chécheres es como utensilios que no se utilizan tan seguido, ¿no? En Santander son chécheres, entonces guardar los chécheres que no se utilizan, pero alguien va a estar movilizando esos chécheres, sean balones, sean sillas, y si en una de esas se desploma el techo y le hace daño a alguien. Entonces, aquí el uso alternativo, ¿sí? No es claro. Se debe diseñar un plan de usos alternativos para las aulas que tienen los techos deteriorados. Si a mí me dijera, ¿para qué va a ser ese uso alternativo? Y yo con eso tuviera claridad que no va a poner en riesgo la integridad de nadie, podría señalarlo. Pero como no me están dando claridad, no puedo arriesgarme. ¿Qué pasa con la opción B? Dejar de usar las aulas e identificar el nivel de daño de los techos y los recursos disponibles para arreglarlos. Entonces aquí viene el cuento, ay bueno, profe, entonces dejamos de utilizar las aulas y esos niños que se quedan sin estudio, ese profe no debería ser un asunto de competencia nuestra como maestros, debe ser un asunto, entonces para que ampliemos el panorama, es un asunto de las directivas, específicamente de rectoría y consejo directivo, que existen vías alternas, ¿cuáles podrían ser esas vías alternas? Mirar si hay colegios que nos puedan prestar aulas que no estén utilizando porque hay colegios con aulas disponibles, alquilar una sede, una casa con habitaciones grandes y entonces poder dividir más y que la Secretaría de Educación nos solucione la cuestión de docentes. Todo eso es ideal, ¿no? Pero nosotros tenemos que apuntarle a esos ideales para ver si algún día tenemos unas condiciones dignas en este proceso. Entonces, recuerden, si a mí en el enunciado me están diciendo de manera tajante que es un riesgo para la integridad, ninguna de las respuestas que yo escoja debe seguir representando ese riesgo para la integridad. ¿Listo? Vivi, quiero saber si tenemos tiempo para otra pregunta. Sí, sí, profe, tenemos tiempo para otra pregunta. Claro que sí. Bueno, todos están participando muy activos acá en el chat de Facebook. Muchas gracias a todos por conectarse, gracias a todos por atender esta cita. Quiero comentarles que de esta forma es como nosotros también damos las clases en el curso de preparación. La profe hace el planteamiento de las preguntas y todos van analizando, van sacando las respuestas que más se acerquen a la respuesta correcta, pues teniendo en cuenta que esta es la prueba de psicotécnica y pues ahí van interactuando. Profe, entonces vámonos con otra pregunta, ya esta sería la última pregunta. Nos dice por aquí Raquel que entonces, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, bueno, Raquel, la respuesta, como ya sabemos, la de psicotécnica, pues la respuesta, no hay una respuesta correcta, pero pues recibimos como un poquito la guía de la profe Kerly que nos dice más o menos como que nos va debatiendo cada respuesta, pero profe, díganos usted como Kerly, ¿cuál respondería como su opción aquí en esta respuesta, ¿sí? Bueno, aquí voy, antes de decirle mi opción como respuesta, voy a mostrar rápidamente por qué me voy a inclinar por la respuesta que les voy a mencionar. Aquí me dicen, me dan un dato, está deteriorado. Otro dato, no solamente deteriorado, sino está rajado. Otro dato es riesgoso para la integridad. ¿Listo?
son los elementos por los cuales yo digo, no puedo seguir utilizando el aula porque aquí ya me dieron el campanazo de que de verdad es un riesgo y yo no lo puedo omitir. No señalo la opción C porque cuando me dice usos alternativos en esa opción de respuesta, no me dejan con claridad cuáles serían esos usos alternativos. ¿Listo? Por tal razón me inclino por la opción C, por la BB, que dice dejar de usar las aulas, ¿sí? Por eso les digo que aquí cuando digo dejar de usar las aulas, muchos maestros dirán entonces se vulneran las clases. Les digo no, aquí es donde, Viviana, no sé si lo que vaya a decir sea pertinente, pero lo voy a decir. Es aquí donde padres, estudiantes, docentes deben unir fuerzas para exigir a la Secretaría de Educación de sus municipios una reacción inmediata, porque sí es cierto que a los chicos no se les puede vulnerar la clase, pero entre la clase y la integridad física o la clase o la vida, yo me inclino por la integridad física y la vida, mientras vamos haciendo presión para que solucionen la situación. Cierro el panorama. Bueno, aquí la profe Margarita nos dice que ya pagó el curso y que está esperando los datos para ingresar la próxima semana. Entonces, sí, profe Margarita, en el transcurso de la semana vamos a estar enviando los links de acceso para todas las clases que vamos a tener en nuestro curso de preparación que inicia la próxima semana. Listo, profe. Entonces, vámonos con otra pregunta, la última, la de irnos. Eso sonó en otro contexto, la de irnos. Bueno, dice, usted presenció una pelea entre dos estudiantes de 9º grado, en la que uno de ellos golpeó en la cara al otro porque se estaba burlando de un compañero con Asperger, síndrome de Asperger. Ante esto, usted recurre a citar a los padres de familia para dar inicio al debido proceso y dejar los informes correspondientes a lo establecido en el manual de convivencia. Ojo lo que me están planteando ahí. Cito papás, lleno papeles y sale para pintura. B. Les hace el correspondiente llamado de atención y les genera una acción pedagógica en la que deben elaborar unas carteleras para exponer en diferentes grados y hablar sobre el respeto y la tolerancia. C. Habla con cada uno por separado para realizar un proceso de reflexión sobre lo ocurrido y así generar conciencia en ellos para evitar este tipo de situación. Entonces, los leemos. Vivi, quedo atenta. Acuérdense del argumento, profe. Bueno, no, profe, esta clase está buenísimo porque sirve muchísimo para practicar y para, mejor dicho, para este concurso que ya se vino a recordarles a todos. Que ya ahorita en los primeros días de junio se cierra la venta de pines, bueno, de derechos de participación, ahora se llaman derechos de participación. Entonces no olviden, por favor, los que falten por hacer esto, por inscribirse en el CIMO, por apuntar todos los documentos. Y si alguno tiene alguna duda o alguna inquietud, también nos puede escribir por alguna orientación que necesiten sobre CIMO, nos pueden escribir ahí en el link y nosotros con muchísimo gusto les damos la orientación. Entonces, profe, acá ya empezaron a votar y nos dicen que hay unas por la B, hay unas por la A. Bueno, esto ahora sí está parejo. Hay A, hay B, hay C, hay de todas. Hay de todas un poquito. Vivi, ¿hay argumentos? Hasta el momento no hay ningún argumento. Entonces, bueno, vamos a colocar los argumentos, por favor, acá en el chat para hacer este debate. Ahora está por estos días de moda la palabra debate, este debate para hacerlo un poquito mejor y poder leer estos argumentos. Bueno, por acá Natalia Nevado nos dice B porque es lo inmediato. Listo, Vivi. Entonces vamos a revisar acá. Acá tenemos otra. Dice, la acción pedagógica no le corresponde al docente. La acción pedagógica le corresponde al psicoorientador. El debido proceso es llevar el caso a psicoorientación. Por acá Natalia Nevado nos dice, llamar a los padres sería una segunda instancia. Por acá Marcela nos dice, la A contempla el debido proceso.
Ya esas son las opciones que hemos recibido con argumentos hasta este momento, profe. Listo, Vivi, gracias. Aquí los maestros me dieron elementos para hablar. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta algo para el profe que dice que la acción pedagógica no le corresponde a los maestros. Profe, primero, depende de qué elementos estén contemplados en el manual de convivencia de su colegio, ¿sí? Porque, por ejemplo, esta falta es una falta tipo 2, si no estoy mal. Cuando hablamos de faltas tipo 1, si en su colegio, en el manual de convivencia, esté contemplado que las faltas tipo 1, usted debe aplicar una acción pedagógica impajaritable. Se debe hacer porque lo está diciendo el propio manual. Pero también resalto, y es muy cierto lo que dice el maestro, y es que ya por el tipo de situación, porque ya hay agresión física, entonces no es un asunto que nosotros debamos atender, es un asunto que nosotros debemos reportar. Entonces aquí, profes, también es importante que comencemos a revisar los 3 tipos de falta, tipo 1, tipo 2 o tipo 3. ¿Listo? Ahora, hay otro elemento a tener en cuenta acá, y es la misma situación. Hay 2 hechos de intolerancia. El primer hecho, el estudiante que no tolera a un estudiante diferente a él, que es no tolerar a quien tiene síndrome de Asperger. Y el segundo es el estudiante intolerante que va y golpea a quien se está burlando por defender a su compañero. ¿Listo? Cuando dice la opción A, recurre a citar a los padres de familia para dar inicio al debido proceso y dejar los informes correspondientes. Sí es cierto que nosotros debemos dejar informes, sí, porque fuimos testigos presenciales, ¿cierto? Sin embargo, la citación a los padres de familia, ya por el tipo de falta, no nos correspondería a nosotros los maestros. Entonces, miren que en últimas, aquí también nos están evaluando si conocemos el proceder de acuerdo a la norma. La opción B, les hace el correspondiente llamado de atención y les genera una acción pedagógica en la que deben elaborar unas carteleras para exponer en diferentes grados. Lo que decía el profe, la acción pedagógica ya por el tipo de falta, mire, de hecho, la remisión se puede hacer entre orientación y coordinación, depende de cómo esté tipificado en su manual de convivencia. Esto, bueno, esto lo estoy diciendo en un mundo real, ¿sí? Donde estemos vinculados trabajando. Para la prueba, entonces, cuando dice, les hace el llamado correspondiente, llamado de atención, y se le genera una acción pedagógica en la que se deben elaborar carteleras para ir por los grupos a hablar sobre la tolerancia y el respeto, podría ser una opción válida, ¿sí? Pero entonces aquí ya cada uno de nosotros tendríamos que entrar a preguntarnos si consideramos profundamente que con eso, con el hecho de que el chico elabore carteleras y se vaya por todos los grados a exponerla, si con eso lograríamos solucionar o generar un cambio en la mente de ellos. En la C, cuando dice, habla con cada uno por separado para realizar un proceso de reflexión sobre lo ocurrido y así generar conciencia en ellos para evitar ese tipo de situación. Entonces les voy a contar antes de que Vivi me haga la pregunta mágica de qué contestaría yo. Entonces les voy a contar algo. Un caso como este se presentó en el colegio donde yo trabajo en primaria. La profe hizo lo que yo haría, profe, sentarme con el chico a hablar, bueno, ¿qué le pasó? Venga para acá, muestre. No es de que vengan, dense la mano, perdónense, no. Vamos a revisar de verdad qué fue lo que pasó, porque este tipo de situaciones no se pueden volver a repetir y no porque haya una sanción pedagógica, no porque haya una sanción disciplinaria, sino no porque es que no es correcto, humanamente, éticamente, moralmente no es correcto, ¿cierto? Ni burlarme de alguien, ni llegar a golpear a otra persona. Entonces, yo lo haría. Sin embargo, la profe que procedió de esa manera, pues tuvo llamado de atención, porque el tipo de falta no era para que el profe se sentara a reflexionar con los chicos, sino que los llevara a la siguiente instancia, ¿sí? Entonces, esto para darnos cuenta que, aunque nosotros queramos llevar el procedimiento de otra manera, muy como a mí me funciona, porque a mí me funciona más la charla que una acción punitiva, a mí, Kerly Hernández, ante esta pregunta, yo no podría seleccionar la opción C porque me estoy saltando los conductos. Entonces, lo que yo haría en este caso sería, entre las más cercanas que podrían ser, hacer el procedimiento de la acción pedagógica. Aunque no me corresponda, pero miremos que acá en esas opciones, en algún lado nos mencionan al orientador, no me mencionan al orientador, porque resulta, profes, que hay colegios que no tienen orientador.
¿sí? Y yo estoy esperando la respuesta con el orientador y si no hay, ¿qué hago? Pues entonces con lo que hay que hacer algo. La más sensata entonces sería el debido proceso con la acción pedagógica, la cartelera y todo lo demás, porque además tampoco me están dando la posibilidad de llevarlo a la instancia de coordinación, ¿sí? Entonces aquí debemos tener en cuenta que tenemos que jugar con lo que nos dice la prueba, aunque nosotros en conocimiento sabemos que por el tipo de falta el proceder es otro, y aunque sepamos que por nuestra forma de ser y la forma de llegarle a los chicos, pues nuestro proceder sería diferente. Entonces, esta pregunta es una prueba fehaciente de que sí nos evalúa cómo procedemos nosotros, ¿sí? Y cada uno se supone que debe contestar desde lo profundo de su corazón y cómo lo haría, pero no, profes, vamos a pensar cómo lo está viendo el evaluador. Si queremos apuntarle al éxito, cómo lo está viendo el evaluador. Vivi, quedo atenta a observaciones. Aquí Natalia Nevado nos dice, hay escuelas rurales con maestros unitarios y allá somos toderos. Bueno, y yo tenía que ponerle ese acento en todero. Yo tenía que leerlo así. Listo. Bueno, Jenny Mendoza nos dice, ¿cómo así, Kerly? No se hace el debido proceso. Y la profe Claudia nos hace la pregunta, ¿es la A? Por acá Liliana nos dice, la agresión es una falta. Adriana nos dice, o sea, la A es la última opción. ¿Cuál es la más acertada entonces? Nos dice la profe Claudia Patricia. Listo, Vivi, gracias. Vamos a tener en cuenta, vamos a fijarnos en este momento en dos opciones, la A y la B, profes. Cuando dice la A, recurre a citar a los padres de familia para dar inicio al debido proceso, perfecto, es informarles, sus hijos se agarraron por esto y dejar informes correspondientes a lo establecido en el manual de convivencia, es decir, el papeleo o los formatos. Ahí queda el asunto. Cuando a mí me dice la opción B, les hace el correspondiente llamado de atención, entonces eso es amonestación verbal y les genera una acción pedagógica. Para generar la acción pedagógica se debe hacer parte del debido proceso, que es dejar el informe en las actas, ¿sí? Solo que no se queda al nivel en el informe en las actas y pare de contar como me lo propone la opción A, sino que va al siguiente paso, que va ya desde una perspectiva formativa, que es llevar a los estudiantes a contemplar la situación para poder crear su cartelera, para poder exponer frente a esos dos elementos en los que ellos fallaron, que fue el respeto y la tolerancia. Entonces, siempre que hay una acción pedagógica, es importante que nosotros tengamos en cuenta que esta viene acompañada de un debido proceso y viene acompañada de esas pautas que se marcan en el manual de convivencia de cada una de las instituciones. ¿Listo? Yo no me iría por la opción A porque a mí me deja simplemente en el plano de que le conté al papá, empapelé al chico y paré de contar. Pero ¿y en dónde estuvo de verdad el trabajo formativo con el estudiante? Entonces, ahí es donde cada uno de nosotros debemos revisar. ¿Sí? Si ustedes consideran que lo pertinente es citar al papá y diligenciar los informes correspondientes al manual de convivencia, pues, profes, desde esa perspectiva ustedes están dando la información de cuál sería su proceder. ¿Sí? Si yo los estuviera evaluando, yo, Kerly Hernández, soy la evaluadora, y veo que ustedes me señalan la opción A, entonces yo digo, bueno, llegó a la primera base, ¿sí? Informó y llenó papeles, pero ¿qué pasó con los chicos? ¿Qué hubo con ellos? ¿Qué se hizo de verdad de lo formativo con ellos? Si yo los estuviera evaluando. Por eso les digo que es importante que revisemos hasta qué punto yo puedo correr según me lo permita el evaluador. Listo, bueno, esta pregunta generó varios comentarios. Por acá nos dice Albeiro Sánchez, nos dice, si no se realiza el debido proceso, la mala es usted. Por acá nos dice Surley, totalmente de acuerdo y es la única que trata el respeto y la tolerancia. Por acá Claudia nos dice, bueno, pero depende de la falta. Bueno, profes, por acá nos dicen, la B va de la mano con el debido proceso, está implícito. Bueno, darle también un saludo a todos los profes que son profes de nuestro curso de preparación, al profe William, al profe Carlos, por acá los veo muy conectados
y activos. Bueno, y les cuento que esta ya era la última pregunta que vamos a trabajar hoy, pero recuerden que el próximo viernes tenemos una cita a las 7 de la noche y los esperamos a todos. Se me pasó acá un relampaguazo en el computador y pensé que nos habíamos ido de Facebook por un momento. Bueno, entonces el próximo viernes los esperamos a todos a las 7 de la noche. Recuerden que tenemos una cita y para los que nos están preguntando si esta clase queda grabada, les digo que sí, que la pueden encontrar en nuestro Facebook, así que también aprovechen para seguirnos y estar pendientes de todas las clases y todas las actividades que nosotros realizamos para ustedes. Bueno, por acá, profe, que muchas gracias, que muy buena la clase, que la profe Jenny nos está diciendo que ella hizo el curso con nosotros y que fue súper bueno, que le gustó muchísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos con el favor de Dios el próximo viernes a las 7 de la noche. Muchas gracias a todos, profe, muchas gracias a ustedes por su disposición, por su tiempo. Muchas gracias por también estar dispuesta acá a colaborarnos, a debatir en estas preguntas. Y bueno, nos vemos todos el próximo viernes. Vivi, gracias a ustedes por la invitación, a los profes por asistir. Y créanme que de corazón desde Enlace Educativo estamos todos atentos para poder orientarles a ustedes de la mejor manera desde nuestra experiencia y lo más importante, desde la experiencia de muchos maestros que están también en el cuento desde hace años para poder llevarlos a tener una prueba con éxito. De corazón deseo que muy pronto nos escriban y nos digan, ¿sabe qué? Estamos ya clasificados dentro del magisterio. Buenas noches para todos y bendiciones.